Bueno, jóvenes, esta es nuestra primera clase para evaluarla con un segundo y último certamen, el cual eh, contiene transferencia de calor, ¿cierto? Que termina con el diseño de un intercambiador de calor. Y una segunda parte donde veremos la eficiencia energética. Vamos a ver el cambio de ciertos combustibles fósiles a otros que son menos contaminantes, ¿cierto? Como el gas natural, etcétera. Vamos a partir con la transferencia de calor. ¿Ya? Eh, Cuando uno habla de la transferencia de calor, uno está hablando de un proceso, por supuesto, donde yo tengo que intercambiar energía. Hay muchas formas de cómo se presenta la energía, y una de ellas es el calor, que uno la representa con la letra Q, ¿cierto? Que puede ser entre dos cuerpos distintos o entre las mismas partes de un mismo cuerpo, ¿cierto? Pero la clave es que para que haya transferencia de calor, tiene que haber diferencia de temperatura. Entonces, lo primero que hay que entender es que cuando uno habla de temperatura, no es lo mismo que hablar de calor, ¿ya? No sé, uno si quisiera ser como bien rigurosa en el lenguaje, uno a veces puede decir, oye, que hace calor, por decir una frase así bien doméstica. Claro, si uno quisiera ser bien rigurosa, uno podría decir, oye, que está alta la temperatura, claro, porque temperatura es la medición, ¿cierto?, de un cuerpo con respecto, que si uno quisiera verlo microscópicamente, es cómo se mueven sus partículas por dentro, ¿ya? Esa es la temperatura. De hecho, la gente que tiene las manos heladas es porque de alguna manera todo lo que va por el interior se mueve de forma más lenta. La gente que siente las manos calentitas, seguramente hay una circulación sanguínea más rápida, ¿cierto? Hay gente que tiene a lo mejor la presión más alta. Esa es la temperatura, que uno habla de grados Celsius, etc. Pero cuando uno habla de calor, uno está hablando de una energía con unidades de energía. Vamos a hablar de... Y no quiero que le sea distante, porque cuando uno habla de grados Celsius, como, sí, de grados Celsius. Uno habla de kilos, de masa, sí. Hasta moles, como que ya lo acepto. Cuando uno ya le pone la palabra joule, kilocaloría, ya como que no, esto tengo que aprendérmelo de memoria y casi mecanizarme. Y no, pues lo mismo, es una unidad, solo que es de un proceso que en este caso va a intercambiar esta energía en forma de calor. Y yo lo puedo transferir de muchas maneras. Hay una manera que se llama convección, hay una manera que se llama radiación y otra que se llama conducción. Y nosotros nos vamos a enfocar en la convección y en la conducción, porque está dirigido a los intercambiadores de calor, ¿ya? Estos tres procesos, el de conducción, convección y radiación, pueden estar simultáneamente o pueden haber dos, por ejemplo, y predomina uno, puede haber uno solo. Ahí vamos a ver de qué se tratan los tres distintos. Cuando nosotros hablemos de conducción, vamos a hablar de los sólidos. Lo vamos a dejar enfocado a sólidos, ¿ya? Es decir, yo tengo una cuchara que meto fría, que yo meto en el café caliente, y la parte que está tocando al café, que es la parte de abajo de la cuchara, ¿cierto? Por conducción se va a transferir el calor a la parte superior de esa misma cuchara. Eso se llama conducción, ¿ya? Por eso que después de un rato, ¿cierto?, uno va a tocar la cuchara y podría estar a mucho mayor temperatura que yo la había dejado. Eso ocurre por conducción. Cuando hablemos de convección, yo estoy hablando de los fluidos, es decir, del gas o del líquido, ¿ya? Y aquí hay algunos conceptos que yo les hablaba de la estufa, del ventilador, porque esos conceptos tienen que ver con la convección. Entonces, claro, aquí en la imagen, él pone esta olla aplicaba, ¿cierto?, a una fuente de calor del fuego, y por conducción, aquí no llega la llama, pero por conducción esto le va a aumentar la temperatura a la base, y como este es un material que conduce el calor, seguramente en algún momento, si esto fuera metálico, por ejemplo, va a aumentar la temperatura en el mango, y eso ocurre por conducción. Pero la convección es lo que pasa en el interior con este líquido. Cuando uno tiene una olla con agua, un recipiente con agua, después en algún momento cuando uno, no sé, se prepara con esa misma olla un café, en algún momento no es que el que se sirva primero está más frío y el que se sirva último está a mayor temperatura. Si uno saca la olla de ahí y sirve. ¿Por qué? Porque aquí adentro hay un movimiento de convección. Siempre las cosas que tienen mayor temperatura, los líquidos, me refiero a los gases, como se van a hacer menos denso o más liviano en buen chileno, van a subir.
y van a arrastrar a lo que esté arriba, que está más frío. Y eso que está más frío va a bajar, porque está más pesado ahora, va a bajar y se va a enfrentar a esta fuente de calor. Cuando esas partículas de agua aumente su temperatura, se va a hacer menos denso o más liviano y van a subir. Y ese movimiento y ese intercambio de calor se llama convección. ¿Y por qué digo yo lo de la eficiencia de un ventilador o de una estufa? Justamente por convección. Cuando uno tiene un ventilador, tiene una pieza chiquitita, un dormitorio chiquitito, con la puerta cerrada, que no sé, y yo tengo un ventilador, ¿ya? Mucha gente quiere que la pieza esté un poquito más fría y pone el ventilador donde sea. Y eso es un gran error, porque lo que hace un ventilador es tomar ese aire, si uno lo pusiera a una cierta altura, toma ese aire que está tibio en ese momento, partemos de cero, lo va a enfriar con el movimiento de las aspas, lo va a hacer pesado, por decirlo de alguna manera. Entonces, al tener menos temperatura es más pesado, va a bajar, va a arrastrar el que está en el suelo o en la altura de uno, ese va a subir y va a tener contacto con esas aspas. Entonces, cuando ustedes tengan un ventilador, la mayor eficiencia es que mientras más arriba esté, es mejor. Ahora, claro, cuando hace mucho calor, uno se lo pone como directo a la cara en el escritorio y soluciona el problema, pero estoy hablando de un ventilador que tenga la capacidad de enfriar una pieza. Bueno, su mayor eficiencia es en la altura. ¿Y por qué? Por convección. Por eso los ventiladores están en el techo, ¿por cierto? Y, o los aire acondicionados, estos que enfrían, tienen mucho más eficiencia ponerlo en la altura. Y las estufas no, pues. Las estufas cuando están, no sé, pues en los departamentos que ya vienen instaladas, están instaladas, ¿cierto?, en la murallita pegada al suelo casi. Porque justo al revés, pues. Yo necesito aumentar la temperatura todo. Entonces, empieza a funcionar, toma ese aire que pasa justo por el ladito de la estufa, le aumenta la temperatura, va a ponerse más liviano, va a subir y va a arrastrar al que está arriba frío, y ahí empieza por convección a calentarse toda la pieza. Y por radiación, bueno, es sin tocar, pues sin que haya contacto, se produce por emisividad, hay un vacío, se produce la radiación, que también es un mecanismo de transferencia de calor. Ya se puso fome ahora, porque ya vamos con la fórmula. Esta conducción, acuérdense, sólidos, la primera que yo les hablaba, si uno quisiera entender así por qué, bueno, es que en el interior siempre de los objetos hay partículas, ¿ya? Y hay una interacción entre las partículas que están justo adyacentes del medio. Vamos a explicarlo con otras palabras. A ver, yo tengo aquí una muralla, por ejemplo, que tiene cierto espesor, que va a tener un espesor L, un grosor L, ¿cierto? Y yo voy a tener una temperatura. Por un lado, estamos pensando, por ejemplo, en una oficina que colinda con el patio o con la parte de afuera de ese lugar, y el interior, por supuesto, que es la oficina. Yo voy a tener una temperatura en el interior de esa oficina, que es un lugar cerrado, ¿cierto?, más protegido, versus una temperatura distinta, la que está por fuera, evidentemente. Ahora, en rigor, el calor va desde la temperatura más alta a la temperatura más baja. Tiene un sentido, tiene una dirección. Va de la temperatura más alta a la temperatura más baja. Por lo tanto, si esto fuera una oficina y esta fuera una muralla, evidentemente este sería el interior de la oficina, estamos hablando del invierno, por ejemplo, y esto sería el exterior de la oficina. Y se produce un calor. Por eso que hay como memes bien doctos así, que hablan así como de la termodinámica, y que sale Batman, no sé, con Robin, y que dice, no lo tengo aquí, ¿cierto? No. Y dice así como, uy, cierra la puerta que va a entrar el frío. Entonces como que Batman lo golpea así, porque eso es imposible en rigor termodinámicamente. Lo que ocurre es que se pierde el calor. La temperatura más alta envía su calor al lugar donde la temperatura es más baja. Entonces uno en realidad en rigor debería decir, oye, cierra la ventana que se escapa el calor. De hecho, mis hijos me escucharon alguna vez diciendo esto, y ellos se molestan entre ellos cuando alguien dice, oye, que va a entrar frío. Y yo, no, dicen ellos, y se burlan de mí. No, se escapa el calor, dicen, no sé si entienden por qué, pero saben que así es.
Entonces, yo afortunadamente puedo calcular ese calor que se pierde, por ejemplo, yo lo puedo calcular. ¿Cómo? Con un valor que se llama conductividad térmica, que afortunadamente algún científico ahí, investigador, se dio la lata y tiene listados en los libros de este material tiene esta conductividad, este material tiene otra conductividad. Es cosa que nosotros vayamos a los libros y encontramos la conductividad térmica. Evidentemente para una prueba yo les doy esos valores, no los buscamos en el libro. También necesito el área, no siempre, pero voy a explicar por qué, el área de esa muralla, por ejemplo, y el espesor de la muralla. Por eso que evidentemente cuando uno construye una casa, mientras más mayor es el espesor de sus murallas, tengo menos probabilidad que en el invierno haga frío o que en el verano sea mucho el calor, ¿cierto? Y de hecho por eso le ponen a veces en el intermedio algunos materiales para que sea para que esté más recubierta, ¿ya? ¿Y cómo yo calculo ese calor? Bueno, será la conductividad por el área, por la diferencia de temperatura, ¿ya? Valor que siempre para nosotros va a ser positivo, ¿ya? Porque siempre lo vamos a tomar de esa manera, en la temperatura más alta menos la más baja, dividido por el espesor. Entonces, por ejemplo, yo les quiero mostrar algunos materiales. Entonces, miren, ni se asusten con estas unidades, porque tienen mucho sentido. Yo estoy diciendo que la conductividad tiene un valor de Joule, ¿ya? Dividido en segundo por metro por grado Celsius. Ya como que esto suena raro, pero miren, esta conductividad, si yo la despejara, tiene unidades de calor, que es en el fondo Joule partido por segundo, es el calor seguramente que se escapa. Joule partido por segundo, unidad de energía, que no les suene raro. El área va a tener unidades, por ejemplo, de metro cuadrado, pero está dividido por una longitud. Es decir, aquí también va a decir tantos metros. Se va a ir, va a quedar solo metros allá arriba. Aquí. Y la diferencia de temperatura va a tener grados Celsius. Entonces, no es que uno diga, ya empezamos con unidades así poco aplicables. No. Energía. Esto es el área dividido por el espesor y esto es la diferencia de temperatura. Y lo mismo pero en unidades de BTU por, en vez de metro, pie, ¿Pulgadas o no? es que aquí, sí, BTU partido por hora, creo que lo pusieron en el mismo orden, por los grados Fahrenheit, y aquí en el fondo esto está en unidades distintas que si uno después las pasa de unidad a otra, nos puede quedar una sola unidad de longitud, ¿ya? A estos gallos les gusta ahí dejar unidades de longitud, que es cosa de pasar y convertir una en la otra, se van a dar cuenta que va a quedar dividido por una unidad de longitud como en este caso, ¿ya? Entonces, el cobre, por ejemplo, tiene una conductividad térmica, todo esto estaba hablando de conductividad térmica, de 385. Maravilloso, por eso que menos mal que tenemos cobre, porque tiene una conductividad fabulosa y eso nos permite que sea tan valioso nuestro mineral. Pero miren al revés, el concreto o el vidrio es súper baja la conductividad térmica. De hecho, uno lo podría llamar como base una aislante, porque no permite la conductividad térmica. ¿Y para qué decir el tablero de corcho? Miren, mucho menor en las unidades como más clásicas, entonces uno termina llamándolo en vez de conductores térmicos como aislantes porque justamente no tienen ninguna capacidad de conducir la temperatura. Entonces vamos a empezar con ejercicio bien facilón, así como a poder reemplazar los valores en la fórmula y de ahí vamos a ponernos un poquito más en detalle de este tipo de ejercicio. Algo les iba a decir con respecto a... El vidrio de una ventana de un edificio mide 2 metros de ancho por 6 metros de largo, es decir, me están dando el área de esa ventana, y tiene un espesor de 0,5 centímetros. Dice así, si la superficie exterior del vidrio, pero cuidado, miren, la superficie, lo que está justo pegado, si uno tomara la temperatura del vidrio y la tocara, es de 30 grados Celsius, y por fuera, y la temperatura de la superficie interior del vidrio
si no la tocara, ¿cierto?, el vidrio, tendría 20 grados Celsius. Determinar cuánto calor se transfiere a través del vidrio durante 10 segundos, suponiendo que se trata de un vidrio Pyrex, ¿ya? ¿Por qué hago esta alusión así tan detallista, que cuidado en la superficie exterior? Porque en rigor, cuando yo tengo un ventanal, yo tengo 4 temperaturas. Tengo la temperatura interna de esa oficina, tengo la temperatura cuando yo toco el ventanal, tengo por dentro, tengo la temperatura cuando yo toco el ventanal por fuera, y tengo la temperatura cuando yo estoy afuera en el aire, ¿ya? Hay 4 temperaturas. Entonces, ellos se están refiriendo a la exterior del vidrio y a la superficie interior del vidrio. Como esta va a ser la fórmula que vamos a ocupar siempre, es cosa que yo reemplace y tendría que darle yo la conductividad térmica del vidrio en watts partido por metro Kelvin. Y voy a decir, bueno, el calor, para lo mismo mayúscula, minúscula, el calor es igual a 1 watts partido por metro Kelvin por el área, 2 metros por 6 metros, y las unidades tienen consistencia con la unidad de la conductividad, 2 metros por 6 metros. Y el T1 menos el T2 es 30 menos 20, ¿ya? Voy a poner 10 grados Celsius. Cuidado que aquí está en Kelvin, 10 grados Celsius. Y el espesor es de 0,5 centímetros. Yo he reemplazado todo, pero no hay consistencia dimensional, ¿cierto? Tengo centímetros, metros, Celsius, Kelvin, etc. Entonces, yo voy a multiplicar 2 por 6, me va a quedar 12 metros cuadrados. Oh, ¿no le puse el cuadrados? Hay un error, 12 metros cuadrados, déjeme corregirlo al tiro. Oh, ¿cómo hago esto? Esperemos un poquito. Aquí en fuente, superíndice. Ya. Entonces yo multipliqué 2 por 6, 12 metros cuadrados, los 10 grados Celsius los dejé ahí, pero los centímetros los pasé a metros. ¿Cómo? Porque yo sé que un metro son 100 centímetros y hice como un factor de conversión de la manera que se me fueran los centímetros con los centímetros y este metro con el metro cuadrado, con el cuadrado que tengo ahí. Y matemáticamente yo multipliqué todo y me dio ese valor. Entonces alguien podría dudar, oye, pero ¿y qué pasa con los Celsius y los Kelvin? Bueno, si usted se mete a un convertidor de temperatura, nos vamos a dar cuenta que los grados Celsius más 273 se convierten en Kelvin. Por lo tanto, cuando yo los 30 le sumé más 273 y luego lo resté, paréntesis, por los 20 más 273, a mí se me iban los 73. Es decir, la diferencia de temperaturas entre grados Celsius o grados Kelvin es exactamente la misma. Exactamente la misma. La diferencia entre 30 grados Celsius y 20 grados Celsius me da 10 grados Celsius, que es la misma que si yo lo hubiese pasado a Kelvin, me hubiese dado 10 grados Kelvin. Si no me creen, ustedes, bueno, hacen el ejercicio, 30 más 273, menos, paréntesis, 20 más 273, y se van a dar cuenta que sería aquí grados Kelvin, y se me podrían ir con los grados Kelvin de acá. Por lo tanto, miren todas las unidades. Los Kelvin se me van con los Kelvin, porque 10 Celsius es lo mismo que 10 Kelvin cuando hay una resta. No es que esto es una diferencia de temperatura, ahí son iguales, Celsius con Kelvin. Se miría él con él, se miría estos centímetros con estos centímetros, y este metro con el metro de acá se mirían con los metros cuadrados. Por lo tanto, me quedaría solo la unidad de 24.000 Joule partido por segundo, que es una unidad de calor, o bien watts. ¿Ya? Ahí está, Joule partido por segundo, para que no se confundan. Ahora, cuidado que la pregunta, y aquí a veces uno no lee bien, como yo, determinar cuánto calor se transfiere a través del vidrio durante 10 segundos. Y esto está hecho para 1 segundo, porque es esa cantidad de Joule en 1 segundo. Entonces, una regla de 3 bastante simple, porque si hay una pérdida de 24 Joule en 1 segundo, ¿cuánto habrá en 10 segundos? Lo multiplicamos y dará 240.000 Joule en 10 segundos. ¿Ya? No, obviamente mis preguntas de la prueba no tienen que ver con reemplacen la fórmula y cambio unidades, pero es una buena forma de iniciar. Regálenme un segundo.
Voy a estar mirando la hora que en mi celu. Ahora, generalmente, por ejemplo, las edificaciones no tienen solo una muralla, tienen una vez un aislante, una lana intermedia, tienen, no sé, concreto, a veces tienen más de una pared, ¿ya? Y existe bajo el mismo concepto cómo se realiza la conducción de las paredes en serie. Y aquí hay un concepto que no sé si es tan fácil de creer o de entender, es que el calor que se pierde, porque no tiene que ver con las temperaturas, el calor que se pierde, vamos a pensar que esto es una oficina calefaccionada y aquí abajo está el aire que está en el exterior. Aquí adentro hay una temperatura, ¿cierto? Aquí afuera hay otra. El calor que se pierde desde T1 hasta T4, que va a tener un valor numérico, ¿cierto?, es exactamente el mismo que el que se pierde de T1 a T2, de T2 a T3 y de T3 a T4. Yo a veces como que físicamente o experimentalmente yo me lo cuestiono, digo, pero ¿cómo el calor va a ser el mismo? Como que uno puede creer que no, mira, aquí ya perdí un calor, pero aquí ya como que voy perdiendo menos calor y aquí voy perdiendo menos calor. Y no, las murallas no es que, para los cálculos, no es que retengan calor, no, retienen energía. Van a quedar a una temperatura, por supuesto, distinta. Aquí yo voy a tener T1, claro, al pasar ese calor que logró perderse, porque el que logró perderse va a quedar aquí afuera como energía. Entonces ese calor que logró perderse va a permitir que él quede a una temperatura 2, y ya cuando pasa el otro material a una temperatura 3, y a una temperatura final 4. Pero numéricamente el valor del calor que va de T1 a T4 es el mismo que va de T1 a T2, el mismo calor que va de T2 a T3 y el mismo calor que va de T3 a T4. Entonces uno tiene dos formas de hacer estos ejercicios. Uno puede pescar la primera pared y decir, bueno, el calor es igual a la conductividad del material A por el área de A dividido por el espesor de A en la temperatura T1 menos T2. Y darse cuenta que es igual que si yo lo hiciera con la pérdida en B, donde ahora, claro, sería conductividad de B, por el área, que aquí vamos a ocupar la misma, y voy a explicar por qué, dividida por el espesor de B, pero ahora con T2 menos T3, y que es igual a la conductividad de la pared C por el área, dividido por el espesor de C, menos T3 menos T4. Si matemáticamente, yo no voy a perder el tiempo en eso, pero si matemáticamente ustedes empezaran a reemplazar, y a donde dice T2, yo voy a poner, despejar T2 de aquí, poner toda esa información acá. Y después, donde aquí va a quedar T3, yo voy a reemplazar T3 y va a quedar toda esta información de acá, van a llegar a esto. Esto es pura matemática. Estas tres igualdades, 4 con Q, va a quedar que Q es igual a T1 menos T4 dividido por el espesor de A, dividido a su vez por la conductividad de A por área, más la espesor de B, dividido a su vez por la conductividad de B por el área, más el espesor de C, dividido por la conductividad de C por el área. ¿Ya? Ustedes, por supuesto, pueden tener anotado en sus formularios esto. Solo que quiero que lo que más importante tiene que ver con que el calor que va de T1 a T4 es exactamente el mismo calor de T1 a T2, de T2 a T3 y T3 a T4. Ese es el concepto que a mí me interesa que ustedes manejen, más allá que después no tienen para qué demostrar matemáticamente que no lo quiera y anotan eso en su formulario, ¿ya? Porque hay veces, y es lo más clásico, que yo sé la temperatura 1 porque la puedo medir, yo me sé la temperatura 4 porque la puedo medir y yo puedo calcular el calor que se pierde. No es tan fácil, puedes determinar la temperatura de la pared intermedia y después por el otro lado. Entonces, en cálculos reales es mucho más fácil ocupar la fórmula en paredes en serie que es esta. Cada uno de estos términos se llama la resistencia. La resistencia de la pared A es el espesor dividido por la conductividad por el área. La resistencia de esa pared es el espesor de esa pared dividido por su conductividad, por área. Y la resistencia de esa pared C es el espesor dividido por su conductividad por el área. Por eso que esto queda finalizado como que el calor es igual a T1 menos T4 dividido por todas las resistencias que me voy encontrando, sabiendo que la resistencia tiene esa fórmula.
Entonces, la idea es que nosotros hagamos un ejercicio para ir reemplazando los valores y así tener como listo ese concepto y poder seguir avanzando. Dice así: una pared de un horno, que esto ocurre, está formado por una capa interna que es de acero inoxidable, que tiene 1,2 centímetros de espesor, y está cubierta por otra capa que es externa, que es aislante de asbesto y que tiene 5 centímetros de espesor. Miren los datos que dan. La temperatura de la superficie interna del acero inoxidable, si uno pudiera tocarlo, es 800 Kelvin. Y la temperatura de la superficie externa del asbesto es de 350 Kelvin. Determinar el calor transmitido por unidad de tiempo, es decir, no tienen que decir en una, así que dividido en alguna unidad de tiempo, a través de la pared del horno, por unidad de área y la temperatura de interfase entre el acero y el asbesto. Quiero explicar esto. Cuando en los libros ustedes encuentran que diga por unidad de tiempo, es que el resultado les tiene que quedar, por ejemplo, joule partido por segundo, joule partido por minuto, que va a depender de la conductividad que ocupen, las unidades de la conductividad. Ya, no tienen que estar haciendo ninguna regla de 3 en 10 segundos, no, es el valor que digáis. Y lo mismo por unidad de área. El valor va a ser, por ejemplo, tanto joule partido por segundo por metro cuadrado. ¿Ya? No tienen que determinar, ya mira, este tiene tanta altura y tanto ancho. No. Deja uno puesto ahí por metro cuadrado, por pie cuadrado, por centímetro cuadrado, que esa unidad se la va a dar la conductividad. Chuta, algo se quebró en mi casa, sonó. Espero que no haya ocurrido nada malo. Entonces, la única forma de determinar el calor transmitido es yo sabiendo la conductividad del acero, que es lo que está por dentro, y la conductividad del asbesto. Miren, 19 watts partido por metro Kelvin y 0,7 watts partido por metro Kelvin. Es decir, de seguro el resultado me va a quedar en joule partido por segundo por metro cuadrado, porque son las unidades que tiene este ejercicio. Yo soy buena para el dibujito, porque como soy despistada y pongo los valores mal, soy buena para el recuadro en reactor, soy buena para el diagrama para poner los datos, ya. Aquí también soy buena para hacer un dibujito, donde aquí tengo el acero inoxidable, que tiene 1,2 centímetros de espesor, y tengo los 5 centímetros de espesor del asbesto. Y les puse así como los colores para que supieran que era el acero y el asbesto. La temperatura interna 800 Kelvin y la externa 350. Entonces, yo tengo estas dos fórmulas que yo pudiese ocupar, y lo voy a hacer así como que yo no supiera qué tengo que reemplazar. Y a ver, ¿y si ocupo esto para calcular Q? Yo diría, ya, ¿tengo la conductividad del primero? Sí, ahí está. Si tengo el área, no importa, porque este valor yo no lo voy a poner, sino que en el resultado voy a decir por metro, por metro cuadrado, perdón, por centímetro cuadrado. Este valor yo no lo voy a reemplazar. ¿Tengo el espesor? Sí, perfecto. ¿Tengo la temperatura 1? Sí, 800. ¿Y tengo la temperatura 2? Esa temperatura 2, si yo estoy tomando solo el acero, solo poniendo ahí la conductividad del acero, el espesor del acero, yo debería tener la temperatura allá adentro, la de interfase. Y no la tengo. Yo no puedo ocupar esta fórmula donde solo estoy refiriéndome a la conductividad de él. Lo mismo con él. Yo tendría que tener la conductividad de él, check, la tengo. Área, da lo mismo porque me dicen por unidad de área. El espesor, perfecto. ¿Tengo la temperatura 2? La que va aquí, no, no la tengo. Tengo la temperatura 3 nomás, la menor, pero no me sirve esto. Por eso que uno tiene la capacidad de encontrar el calor perdido, en este caso, con los rangos de temperatura extremos, pero dividiendo y siendo bien ordenado con las resistencias de cada material. Entonces, voy a ocupar esta fórmula y voy a decir en este caso que Q es la diferencia de temperatura, 800 menos 350. Miren, aquí decía área, ¿ya? Si yo saco ese valor, es lo mismo que aquí va a quedar 1 partido por área, ¿cierto? Si yo ¿cuál es el nombre exacto en matemática? ¿Cuánto? Factoriza. Se factoriza, creo que. Hoy es tiempo que no hago matemática. Claro, que lo que tienen en común, factoriza. 1 partido por A, y yo podría pasarlo, como está dividiendo en la totalidad, 1 partido por A. Entonces,
sería dividido por A, ¿cierto? Porque esto está en la parte de abajo, es decir, 1 partido por A, ¿está bien eso? Q partido por A. Oh, lo dudé. Sí, profe, porque pasa multiplicando después y ahí pasa dividiendo para el otro lado de la igualdad. Ah, tiene razón, muchas gracias. Me hartará el profe Pato sus artes por dudar de esas cosas. Entonces, ¿tengo los rangos de temperatura? Perfecto. Como me están pidiendo por unidad de área, yo lo voy a pasar allá y voy a dejar acá el espesor del primero, que es 0,012 dividido por 19 más 0,05 dividido en 0,7. Cuidado con las unidades, porque pucha, que rabia equivocarse en esas cosas. Esto era 1,2 centímetros, pero la conductividad está en metros. Entonces, los centímetros los tengo que dividir por 100, por eso que me queda 0,012, lo mismo que los 5 centímetros de acá, que dividido por 100 me da 0,05. Por lo tanto, obtengo que la pérdida sería 6.245 watts partido por metro cuadrado, o joule partido por segundo metro cuadrado. No solo me preguntaban el calor, me preguntaban la temperatura de interfase. Y miren, ahora sí que puedo ocuparlo a él o a él. ¿Por qué? Porque ya tengo este dato. Y al tener este dato, yo voy a tener el primero, por ejemplo, el acero, voy a tener el espesor, voy a tener T1, pero mi única incógnita va a ser T2 y yo la voy a poder despejar. O bien puedo ocuparlo a él con el mismo Q, pero con su conductividad, con su espesor, con la temperatura 2, que va a ser la incógnita porque T3 es 350. Entonces, la temperatura de interfaz es ocupando estas ecuaciones, donde yo puedo reemplazar en cualquiera de ellas, sabiendo el Q que yo ya obtuve, con, aquí lo hice por ejemplo con el acero, 19,800 menos la de interfase dividido por su espesor, despejo T2, 796. Y uno, como es insegura y no dice estará bien, bueno, tiene que ser una temperatura intermedia. Si aquí habían 800 y aquí 350, bueno, 790 y tantos tiene sentido porque es una temperatura intermedia. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer un último ejercicio, pero aquí nos vamos a ampliar un poquito porque ahora vamos a ocupar el aire. Nosotros estábamos ocupando las temperaturas de las paredes, ¿cierto? De los extremos sólidos, y aquí nos vamos a meter un poquito con el aire. Entonces vamos a hacer un break para que no les haga humo de las cabezas. Yo tengo aquí en mi celu que son las 11:09. Vamos a volver 11:15 con otro ejercicio para que este concepto quede aún más claro. ¿Ya? Nos vemos 11:15. Entonces, ya hemos ido avanzando en el tema solamente de la conducción cuando tenemos estas paredes en serie. Pero ocurre que a veces hay más de 2 paredes, como el ejercicio anterior, como este que dice así. La pared de un horno ahora está formada por 3 capas de ladrillo. La pared interior se construye de 8 pulgadas de ladrillo refractante, me dan la conductividad, seguida de 5 pulgadas de ladrillo aislante, me dan la conductividad en las mismas unidades, y una capa externa de 6 pulgadas de ladrillo de construcción y me dan la conductividad en las mismas unidades. Este horno opera a 1500 grados Fahrenheit, una pared interna, y se sabe que la pared externa puede ser mantenida a 125 grados Fahrenheit circulando aire. En realidad todavía están dando la de las paredes nomás, no hemos pasado al tema del aire. Solo dice que cómo mantienen en la pared 125 porque le hacen circular aire. ¿Cuánto calor se perderá por pie cuadrado de superficie? Entonces nosotros tranquilamente hacemos nuestro super dibujo, sabemos que tenemos 3 paredes, sabemos que una de ellas tiene un valor de 1500, que es la interna, aquí estaría el horno, por eso le hice ese color, y en el aire 125, que sería la pared. Estamos trabajando con las paredes para trabajar solo con conducción. Tenemos nuestra fórmula y vamos a ver qué nos conviene. Al igual que la anterior, todas estas sirven cuando yo tomo una pared y tengo los extremos de temperatura. Como no es el caso, nos conviene ocupar esta que combina las temperaturas extremas. Entonces, 1500 menos 125 dividido por el espesor, 8 pulgadas. ¿Por qué lo estoy dividiendo en 12? Porque un pie son 12 pulgadas.
y como ahí está en pulgada, aquí está en pie y tiene que ser consistente, trabajo harto con pulgada y pie, chiquillos, en las pruebas. Porque el mundo de las conductividades, de los materiales, de los espesores, en las cañerías, por ejemplo, que es el mundo donde yo trabajé mucho tiempo, todo lo hablan en pulgadas, en pie. Entonces, seguramente tengan eso presente para la prueba. 8 dividido en 12, dividido por la conductividad, que es 0,68, más la segunda pared, 5 dividido en 12, dividido por 0,15, que es su conductividad, más 6 pulgadas dividido en 12, y eso dividido en su conductividad. Matemática calculadora, me da que la parte de arriba da 1375, la parte de abajo da 5,008, por lo tanto matemáticamente esa división da 274,56 BTU, que es la unidad de energía que me da la conductividad, dividido por hora, que es la unidad de tiempo, y dividida en pie cuadrado, porque no estoy involucrando al área. Estoy diciendo que eso va a ocurrir por cada pie cuadrado por donde pase ese calor perdido. Y por último, para como ya así terminar con esta parte, yo tengo que la pared de un horno posee 3 materiales aislantes en serie. El primero es un ladrillo de cromo al 32%, el segundo es un ladrillo de magnetita y el tercero es un ladrillo común. Ahí yo le doy los datos de la conductividad, del cromo, de la magnetita y del ladrillo común en esas unidades. Los ladrillos de magnetita, miren, no pueden resistir una temperatura mayor a 1500 y el ladrillo común no más de 600. Aquí no me están diciendo, oye, cuál es la temperatura por fuera, por dentro, sino que me están diciendo cuáles son las temperaturas máximas que pueden resistir por lo menos esos dos materiales. Miren que la pregunta cambia ahora. ¿Qué espesor debe tener cada material aislante que permita una pérdida de calor que no exceda los 1500 BTU partido por hora pie cuadrado? Y aquí me dicen, cuando las temperaturas de las paredes extremas son 2500 y son 200 grados Fahrenheit. Entonces lo que yo tengo que entender es cómo funciona esto para poner de manera adecuada los 1500 y para poner de manera adecuada los 600. Porque, ¿qué va primero? Bueno, primero, segundo y tercero, pero ¿quién va por fuera? ¿Quién está en la parte de adentro del horno? Etcétera. Entonces yo dibujo mis 3 materiales, mis 3 paredes, ¿ya? Y yo sé que una de ellas es 1500 y la otra es 600. Sabiendo eso, dice que, perdón, una es 2500 y la otra es 200. Pero cuidado, mira, hay una, los de magnetita, que no puede tener mayor a 1500 grados. Entonces, si aquí esta fuera 2500, hay que ver bien, porque acá sería, perdón, 2500, aquí sería 200, ¿cierto? Entonces, como no puede resistir una temperatura de 1500 y el ladrillo no más de 600, tengo que ver bien qué valores pongo yo ahí entre medio. Cromo, magnetita y ladrillo común. 2500 y 200. ¿Por qué lo puse así? Porque la magnetita no puede resistir a una temperatura mayor de 1500. Es decir, no podría estar aquí la magnetita, porque estaría resistiendo una temperatura de 2500. Es decir, la magnetita no podría estar acá, ¿ya? Y el ladrillo tampoco, porque no puede aguantar más de 600, está obligado a estar junto al que tenía 200. 200, 600, 1500 y 2500. Para ser bastante honesta, era una prueba, porque no tiene por qué ser aquí 1500 y aquí 600. Yo tendría que decir las temperaturas de interfaces son, y así no nos conlleva duda en la prueba. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto tiene que ser el espesor de este cromo, de esta magnetita y del ladrillo común para que el calor que se pierde no exceda los 1500 BTU? Fácil. Oh, no lo hice. Pero ustedes lo harán y ahí están los resultados. Pero fácil, porque miren mis ecuaciones. Ahí están mis ecuaciones. Ahora me están dando Q. Por lo tanto, seguramente yo voy a poder despejar espesor, ya sea aquí, ya sea acá. Hay la idea que ustedes jueguen con la matemática y puedan determinar y comprobar que los espesores de cada uno son 0,6, 0,96 y 0,133. Se los dejo ahí para que ustedes puedan jugar. Ahora,
Hasta el momento habíamos visto conducción. Bueno, ahora vamos a ver convección. Y aquí estábamos hablando que es donde hay un líquido o hay un gas de por medio. La convección ocurre con los fluidos, que son líquidos o gases, ¿ya? Y esto es lo que ocurre. Por el fondo hay un movimiento que es el que permite la transferencia de calor. Y tiene una fórmula donde Q es igual a H, que justamente es el coeficiente de conducción. Así como el K era el coeficiente de convección, el H es el coeficiente de conducción, o bien llamado coeficiente de velocidad de transferencia de calor, pero es el de convección. El área es la misma que vimos antes, pero aquí hay una diferencia. Aquí no hay espesores, ¿cierto? Porque es un líquido o un gas. Y aquí importa la temperatura A menos la temperatura T. La temperatura A es la de la pared adyacente a lo que ocurre con el fluido. La temperatura T es la del fluido y la temperatura A es la que toca al fluido, que puede ser una muralla, del recipiente, por ejemplo, etc. Veámoslo con ejercicio porque es más simple. Por ejemplo, el agua a 300 Kelvin fluye por un lado de una placa de 1 metro por 2 metros mantenido a 400 Kelvin. ¿Ya? Tenemos agua, tenemos una placa, el agua toca esa placa, fluye por el lado de la placa, me dan el área de la placa y me dan 400 Kelvin. Y me dan el H. Yo lo necesito para poder calcular el calor transmitido por convección. Entonces Q va a ser los 200 por el área, que es 1 por 2 metros, y por la diferencia de temperatura, 400 menos los 300. Y eso me da 40.000 watts. ¿Ya? Esto es reemplazando en la fórmula muy de manera simple. Y por último, para terminar la clase de hoy, quiero contarles que nosotros no vamos a ver radiación, ¿ya? Igual quiero que sepan que es la energía que se emite, ¿cierto?, por ondas electromagnéticas. No necesitan estar en contacto los cuerpos. Y tiene una constante que es dimensional, que es el valor fijo, 5,67 por 10 a la menos 8. Hay una emisividad que va a depender de la fuente del calor y una temperatura absoluta, que es la que está transmitiendo ahí la radiación, ¿ya? Entonces, nosotros en la próxima clase, lo que vamos a ver, para que no quede ahí cojo con estos 15 minutos, son mecanismos donde vamos a ver de manera simultánea la conducción y la convección en paredes. Es decir, ahora sí que nos vamos a ampliar. Aquí hay agua caliente, aquí está la pared del recipiente y aquí hay aire. Y aquí es donde yo pretendo que algún día alguien esté en algún trabajo y se dé cuenta que usted al pasar por el lado, oye, peligroso empezando, y podrían ayudarle a la empresa a ahorrar energía con una pequeña inversión. ¿Por qué? Porque mejor le ponemos aquí otra pared, otro recubrimiento, una lámina de algún material que va a permitir que no se pierda tanto el calor y de hecho que tampoco esté tan tibio o caliente por la parte de afuera. De hecho hay hervidores que son plásticos, que uno hierve el agua y después uno toca y está caliente el hervidor. Y hay otros que son como termos, tienen otra pared que te permite no quemarte si pasáis el brazo por el lado, pero aún mejor, cuestan más caros, pero cuando tú hierves agua, lo puedes llevar a tu mesa, aunque no son tan espectaculares, porque es que igual se enfría, pero se demora mucho más en enfriar. Entonces cuando uno vuelve a apretar el botón del hervidor, no se demora nada en volver a hervir. En cambio el otro, a veces uno prende el hervidor, va a un lugar, uno vuelve y tiene que volver a apretarlo y como que uno dice, uy, se hirvió recién, y sigue un buen tiempo hasta volver a calentar el agua. En cambio estos que tienen una pared de termo, no, pues uno vuelve a apretar el botón y no se demora nada en volver a aumentar la temperatura porque no ha perdido su calor, ¿ya? Entonces, en la próxima clase, chiquillos, vamos a ver esto, los mecanismos simultáneos, que son mucho más de la vida real, y espero que algún día alguien se acuerde de esto y pueda optimizar algún proceso. ¿Alguna duda, pregunta, consulta? Había puesto una pausa ahí, pero quiero volver a responder una pregunta muy buena que hizo un alumno, que tiene que ver con el orden de las temperaturas. Para nosotros, el calor perdido va a tener un valor positivo, ¿ya? Entonces, independiente, voy a imaginar este ejercicio que aquí dice 125 al lado de acá, y acá dijera 1500,
uno se puede ver tentado de hacer la resta como 125 menos 1500, ¿ya? No, el calor, si fuera al revés, iría en la dirección hacia la menor temperatura, que en este caso sería así como está, es hacia la derecha. Si yo lo modifico, sería hacia la izquierda. Por lo tanto, para nosotros siempre, en los cálculos que hagamos, va a tener esto un valor positivo. La temperatura más alta menos la temperatura menor va a dar el resultado del Q que nosotros ocupemos. ¿Ya? Gracias al alumno. Yo lo había pausado la grabación, pero quiero dejarlo ahí en el video.